Testing. Testing 1, 2, 3. En este programa, tus oídos tienen un asiento reservado. Aquí empieza Mesa de Sonido. Un viaje sonoro desde la primera fila del Teatro CCE Santiago. En cada episodio, este programa de radio inventada rescata los audios en bruto de conversatorios, conciertos y nuestras actividades más emocionantes. Cierra los ojos y prepárate para un viaje auditivo a través de la cultura. Empezamos. Estamos muy contentas de poder tener hoy día aquí a estos destacados escritoras. Lamentablemente, dentro de la programación iba a estar también Daniela Catrileo, pero ella lamentablemente está pasando por una influenza muy fuerte, así es que no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, eso nos va a permitir, sí, tener más tiempo con Graciela y con Jorge. Bueno, esto, para quienes no lo sepan, está enmarcado dentro de la exposición Ficciones Generativas, que es un proyecto del Núcleo FAIR y a la que fui invitada. Yo soy Valentina Montero, directora de PAM, Plataforma Artimedios, como co-curadora. Entonces hoy día vamos a escuchar a Jorge y a Graciela. Voy a leer ahora sus biografías y después vamos a tener el micrófono abierto para ustedes también para que puedan hacer preguntas. Bien, Graciela Esperanza es crítica, narradora y guionista de cine. Enseñó literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, fue profesora visitante en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Cornell y enseña arte contemporáneo en la Universidad Torcuato Di Itela. Entre otros libros, ha publicado Guillermo Cuitca, obras 1982 a 1998, Manuel Puch, Después del fin de la literatura, y en anagrama Fuera de campo, Literatura y arte argentinos después de Duchamp, Atlas portátil de América Latina, Arte y ficciones errantes, que fue finalista del premio Anagrama de ensayo, y Cronografías, Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo. También es autora de 2 novelas, Oficios ingleses y En el aire. Ha colaborado en los suplementos culturales de los diarios Página 12, Clarín y La Nación, y dirige junto con Marcelo Cohen la revista de letras y artes Otra Parte. Su ensayo más reciente es Lo que no vemos, lo que el arte ve. Jorge Carrión es escritor, crítico cultural, docente y guionista. Después de publicar las novelas Los muertos, Los huérfanos, Los turistas y Los difuntos, reunidas en la tetralogía Las huellas y los ensayos narrativos Australia. Un viaje, Tele Shakespeare, Librerías, Barcelona. Libro de los pasajes, Contra Amazon y lo viral. Además de varias novelas gráficas, inició en 2019 un ciclo de proyectos vinculados con la inteligencia artificial. Ese año escribió la novela Membrana, que se publicó en 2021 en Galaxia Gutenberg. Al año siguiente, en plena pandemia, estrenó el podcast de ensayos sonoros Solaris, que aborda diversos temas contemporáneos a través del diálogo platónico entre el autor y un algoritmo. En 2022 inauguró la exposición narrativa Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que fue acompañada por el catálogo o novela del mismo nombre por Galaxia Gutenberg. Un año después publicó con Taller Estampa y GPT-2 y GPT-3 el volumen Los campos electromagnéticos, teorías y prácticas de la escritura artificial. Y el pasado mes de marzo llegó a los agregadores de audio la ficción sonora Gemelos Digitales por Podium Podcast. Las 5 experiencias culturales constituyen una única constelación literaria, sonora, museográfica, transmedia, alrededor de la caja negra que define nuestra época. Eso que a falta de una metáfora mejor llamamos IA. Bueno, Jorge, te dejamos la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación. Un aplauso. Y al Centro de Cultura Española y al Núcleo FAIR por la invitación. Está siendo una semana muy extraña. Perdí la conexión del vuelo en Madrid, llegué al día siguiente y ahora me enfrento al apocalipsis que llega mañana en forma de tormenta que arrasa con todo. Entonces estoy aquí como un poco nervioso ante la idea de no poderme ir mañana de Chile, no porque no me estén tratando muy bien los chilenos y chilenas, sino por
la necesidad de llegar a tiempo al cumpleaños de mi hijo, que cumple 10 años el sábado. Por tanto, si digo alguna tontería o alguna contradicción o alguna estupidez, es por los nervios y el jet lag, y espero que se me perdone. Estos meses he pensado mucho en el origen de estos 3 libros que se han mencionado, de los que voy a hablar brevemente antes de dejarle la palabra a Graciela, que es mucho más sabia que yo. Y la verdad es que el origen se me ha ido revelando lentamente y de un modo muy particular, ¿no? Cuando el día 6 de enero de 2019 se me ocurrió de pronto la idea de membrana, que era una idea o un concepto muy particular, pero como muy fulminante, y era escribir una novela que tuviera la forma del catálogo de la exposición permanente del Museo del Siglo XXI, que se inaugura en el 2100, ha sido creado por una inteligencia artificial que habla en primera persona del plural y que, mientras nos guía por el museo, nos cuenta la historia de este siglo, mostrándonos obras de arte, tecnologías o incluso seres vivos para ilustrar esa cronología del futuro inminente. Esa fue la idea que se me ocurrió el día 6 de enero, fue como mi regalo de Reyes Magos, y al día siguiente empecé a escribir Membrana y ya no paré durante meses hasta que la hube terminado. Además la escribí sin conexión a internet, con datos de memoria, ideas de memoria, que después yo comprobaba, ¿no? Verificaba a través de Google o de Wikipedia cuando la corregía por las tardes. Fue una experiencia de escritura muy, muy particular, muy extraña, muy rara, protagonizada por una inteligencia artificial que escribe en un idioma o una sintaxis, una retórica que está entre la poesía, el lenguaje religioso y el informe técnico, ¿no? O sea, ellas ya han aprendido a escribir y tuve que inventar un idioma, una gramática, un ritmo, para que fuera verosímil que yo no escribía el libro, sino que de algún modo lo escribían ellas, ¿no? Desde el futuro. Hablamos del 2019, cuando no existía ni el GPT-1, o si existía era en secreto, de modo que no teníamos ninguna experiencia de escritura algorítmica, la tuve que imaginar. Bueno, pues durante meses o años pensé que esa idea o ese lenguaje venían de la nada. De alguna manera, yo no veía la coherencia, el origen de esta idea o de este texto, y para mí estaba como muy desconectado de todo lo que yo había hecho antes, aunque también no hubiera escrito ciencia ficción. Mis libros tenían que ver sobre todo con librerías, con bibliotecas, con viajes, no con tecnología futurista, y no le veía yo como un origen, ¿no? Una explicación, una coherencia. Hasta que me acordé, porque la narradora de Membrana o las narradoras de Membrana hablan desde metáforas que tienen que ver con, por un lado, la genealogía. Hablan de antepasadas, abuelas, madres, madrastras, padrastros. Y, por ejemplo, Turing es una abuela, ¿no? Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, la primera programadora mental, también es una abuela. Y también hablan mucho desde la metáfora del tejido, ¿no? Y de las redes y del tejido. Hablan del tejer como un modo de vincular y de construir, y en cierto momento del siglo XIX pasan del tejido textil al tejido de cables, ¿no? Al telégrafo, al cable submarino, hasta llegar con esa suerte de genealogía del coser hasta Internet, el hipervínculo y el siglo XXI, ¿no? Y entonces me acordé de mi abuela,
mi abuela Pepa, que cosía en casa. Mi abuela vivía con nosotros cuando yo era niño y adolescente y cosía, pero esa idea es como muy romántica y quizás sí que hay un eco, pero creo que Membrana tiene más que ver con mi madre. Mi madre cosía, pero no cosía a mano, no bordaba, sino que teníamos en casa una máquina overlock Singer y mi madre cosía dentro de la industria clandestina de las mujeres que cosían en casa chándals y pijamas. Y con mi hermano nos pasamos cada día 1 o 2 horas doblando pijamas y chándals, que después venía un señor con sacos a recoger en casa semanalmente, ¿no? Y la imagen muy fuerte que me vino, que la había olvidado, es cuando yo tenía 19 años, yo cada verano trabajaba en verano para ganar dinero, para poder pagarme mis gastos en la universidad, y un verano decidí no trabajar porque quería escribir mi primera novela. Y mi madre no entendió la decisión, no entendía que yo renunciara a ese dinero. Y por primera vez yo estuve en casa de día, porque yo habitualmente cuando mi madre trabajaba en la máquina estaba estudiando en la universidad, ¿no? Y me acuerdo de una imagen muy fuerte y es yo llorando de frustración porque había renunciado a trabajar y no podía escribir la novela, no porque no tuviera ideas, no tuviera apuntes, no tuviera vocación y ganas, sino porque el ruido de la máquina de mi madre era infernal y era imposible concentrarse mientras mi madre cosía en casa, ¿no? Entonces, me acuerdo que hablé con ella no entendió porque yo lloraba y siguió trabajando. Y esa idea de una máquina de coser, mientras yo intentaba en mi máquina de escribir electrónica crear un relato que además era de ciencia ficción, me parece que hay como una especie como de sintonía que me hizo pensar también en mi padre, a quien yo siempre como he desterrado de mi genealogía como escritor, porque él no lee, no me contaba cuentos, no hacía lo que hacía mi madre conmigo. Y en cambio mi padre trabajaba en la compañía telefónica. Y mi padre siempre cuando viajábamos en verano por el sur de Cataluña, por Tarragona, donde yo nací, me decía esos postes, ¿no? Esas líneas de cableado telefónico, los excavé yo, los instalé yo junto con la cuadrilla. O sea, él contribuyó a cablear las telecomunicaciones de España y trabajaba arreglando teléfonos. Y finalmente Membrana tiene que ver, por un lado, con el tejer vínculos y con el coser, con las tejedoras, y por otro lado con tejer cables y con vincularnos a través de la tecnología, ¿no? Entonces fue como interesante para mí darme cuenta de que un libro que yo no sabía de dónde venía, quizá viene de las máquinas de mi infancia, que eran el teléfono, la máquina de coser de mi madre y mis máquinas de escribir, que tuve 3, una analógica, una electrónica y finalmente mi primer ordenador portátil, sin portátil, el primer ordenador que fue un Spectrum. De hecho, mi primera novela de ciencia ficción que no publiqué, lo escribí a máquina electrónica y después la corregí con el Spectrum. De ahí hay algo también que me interesa mucho, que es que la escritura siempre es tecnológica, ¿no? Incluso la pluma, el bolígrafo, tiene que ver con una prótesis, tiene que ver con una herramienta, tiene que ver con una tecnología. Y de algún modo la tesis de Membrana es que lo humano no existe como tal, todo lo humano es tecnohumano, ¿no? Lo que nos hizo humanos en el principio fue el lenguaje, fue el tejido, fue la hoguera y por tanto fue la alianza con tecnologías lo que nos permitió crear la civilización. Eso lo digo yo y también lo dice la narradora de Membrana, que no soy yo, pero me parezco. Después de escribir Membrana en el 2019, me llamaron del Museo José Guerrero de Granada, en el sur de Andalucía, de donde era mi padre, de Granada, y me propusieron que convirtiera el museo en una novela del género que yo quisiera.
Ese museo se caracteriza por su carácter mutante. Fue una exposición de cómic con Max y Sergio García, que convirtió en todo el museo en una novela gráfica inmersiva. Fue una exposición de cine a través de la comparación entre Hitchcock y Buñuel. Fue una muestra de música donde hubo música en directo y también música grabada, y se hizo un disco en el museo. Y mi idea fue enseguida convertir el museo en una novela de ciencia ficción a partir de Membrana, pero si Membrana es una distopía, porque, esto no es un spoiler, se dice en la página 10, esas inteligencias que han creado el museo nos exterminan. Me pareció más interesante que la segunda parte del proyecto fuera una utopía o una semi-utopía. Y además, yo no escribo autoficción, y me pareció interesante, porque intento que todos mis libros sean distintos, que la técnica o el estilo fuera de autoficción, y escribí una novela de ciencia-autoficción. Aparezco yo, o un personaje que se llama como yo, con una familia que se parece mucho a la mía. Recibo un email un día en el cual alguien me dice que ha leído Membrana y que cómo sé yo que ya están conquistando la realidad, que ya están tejiendo el imperio, ¿no? Y yo le digo que cómo puede haber leído Membrana si Membrana no se ha publicado. Y me dice que la ha comprado en Amazon, y yo busco en Amazon y no está, y empiezo a pensar que me han hackeado el ordenador. Contacto con Marta Peirano, que es una ensayista española muy buena, experta en ciberseguridad. Ella me dice que, bueno, que quizás sí que me han hackeado, que haga una serie de comprobaciones. Y ahí empieza como una especie de historia de paranoia y de neurosis, pero también de amor o de amistad platónica, que intenta demostrar lo contrario que Membrana, y es que la cooperación entre los humanos y las máquinas puede llevar a construir algo mejor, ¿no? Un futuro positivo, porque como me dice ese personaje que me contacta, ellas lo están leyendo todo y leen sobre todo libros y películas de las cuales nos destruyen. De modo que estamos llevando a cabo una pedagogía del exterminio, y hay que cambiar el discurso hacia narrativas que permitan una convivencia, una coexistencia entre los algoritmos y los humanos. Si Membrana es la tesis y todos los museos es la antítesis, el último libro que espero escribir en mi vida sobre inteligencia artificial, porque he acabado ya un ciclo, los campos electromagnéticos, sería la síntesis. También responde a una invitación. Me contactan un grupo de ingenieros y artistas de Barcelona, el Taller Estampa. Me quieren conocer porque han leído Membrana y me quieren contar que existe una nueva tecnología que se llama GPT-2, que es muy interesante porque te permite descargarte la red neuronal en un ordenador local, entrenarlo sin entrenar la corporación, sino para uso privado, y que escriba de un modo particular. Ahí mismo decidimos entrenar un GPT-2 para que escriba como yo. Lo bautizamos como Jorge Carrión Espejo. Le damos todos mis libros, le damos libros que yo he leído y que admiro, como los de Graciela, que me envía en Word, porque la máquina no podía leer en PDF o en EPUB. Y después de leer los libros que yo he leído y leer mis libros, lo ponemos a escribir como yo. Evidentemente no escribía como yo, escribía como César Aira, escribía de un modo surrealista y loco, mezclando la ficción con la no ficción, etc., pero de un modo muy salvaje y muy interesante. Hicimos un ejercicio con GPT-2, otro con GPT-3, que apareció poco después, y fue un remake de Los campos magnéticos, de André Breton y Philippe Soupault, que es el primer libro de la escritura automática surrealista. Y lo que hice fue coger los títulos de los poemas de Soupault y Breton y convertirlos en prompts. Porque, de hecho, los títulos del libro de Breton y Soupault son prompts, porque ellos escriben automáticamente a partir de la consigna de un título que había decidido Breton, ¿no? Era un prompt para humanos, yo lo convertí en un prompt para algoritmos,
con cambios. Por ejemplo, el poema de Breton se llama El sueño del cangrejo ermitaño y nuestro poema se llama El sueño del algoritmo ermitaño. Con todo ese material de escritura, más lo que surgía de una opción del GPT-3, que era la opción chat, construimos el libro que nos permitió entender, yo creo, cómo funciona todavía la redacción algorítmica. Y si queréis, después os cuento más detalles sobre lo importante de un texto escrito con máquina, que es el concepto y la edición, ¿no? Porque la escritura es muy rápida, en 5 segundos tienes el texto. El tema es que hay que trabajarlo, editarlo, reconstruirlo. Membrana tesis, todos los museos antítesis, los campos electromagnéticos síntesis, de un proyecto que a mí me ha permitido pensar de otra manera, imaginar de otra manera, intentar que el discurso que empezó hace 200 años con Frankenstein, en el cual siempre hay un robot y siempre se vuelve violento, si no empezó antes con Rur, la obra de teatro en que nace la palabra robot, que significa esclavo y que se rebela contra nosotros, o con Metrópolis, ese discurso, esa narrativa, subvertirla, cambiarla, reimaginarla con unas novelas donde no hay robots, porque la inteligencia artificial ha llegado de un modo incorpóreo, matérico, como decía Martín, pero no encarnado en un sujeto antropocéntrico, antropomorfo, como sería Robocop, y intentar pensar desde otros lugares, porque este proyecto tiene mucho arte contemporáneo, tiene cómic, este tiene ingeniería y este tiene distopía y diseño gráfico, porque está diseñado como si fuera un catálogo de una exposición. Y eso, y acabo, me permite también intentar pensar la IA, y de eso hablo en los 3 libros, no solo desde la ingeniería o desde la robótica o desde la informática o desde la cibernética, sino desde un contexto mayor de la convivencia con no humanos, ¿no? No es casual que nuestra conciencia de la emergencia de la inteligencia vegetal o de la inteligencia del resto de animales se haya dado a la vez que la IA comenzaba a ser evidente en nuestras vidas. De hecho, hace 2 días se ha publicado este estudio que demuestra que los elefantes se llaman entre ellos por su nombre. Tienen una vocalización distinta para cada individuo de la manada, lo cual permite pensar que quizá los elefantes tienen pensamiento abstracto, lo cual significa que hemos exterminado una cultura, ¿no? Matando a miles o millones de ellos. De eso habla también Membrana, pero en Membrana hay un caso de traducción de una inteligencia vegetal. Se traduce por primera vez en el año 2055 el mensaje de un bosque. En Membrana se habla de los derechos de los primates o de los delfines. En todos los museos, este personaje, Mare, también intenta pensar en términos de hermanos y hermanas al resto de hongos, vegetales y animales del mundo. Y en los campos electromagnéticos mencionó cómo la IA nos está permitiendo entender el lenguaje, por ejemplo, de las ballenas, ¿no? O sea que yo creo que hay un contexto mayor de este proyecto, que es la voluntad de traducir y de imaginar y de narrar a los no humanos, tanto algorítmicos como biológicos. Y eso creo que conecta con lo que os quiere contar Graciela. Muy bien. Tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a pesar de los presagios apocalípticos. Yo llegué bien desde Buenos Aires, así que no tengo disculpa. Pero bueno, quería empezar por agradecer la invitación de Wolf y el Núcleo FAIR.
Una alegría volver a Santiago siempre. Y también la ocasión de ver la muestra, que vuelvo a invitarlos a todos a que la vean. Y alegría añadida de coincidir con mi amigo Jorge Carrión. Siempre cuento esta anécdota de que nos conocimos después de que yo publicara Fuera de Campo, Arte y Literatura Argentina después de Duchamp, que comienza con una reconstrucción un poco literaria, porque no sabemos mucho de los 9 meses que pasó Duchamp en Buenos Aires, pero bueno, fue un disparador para pensar una especie de giro conceptual de la literatura y el arte argentino. Y Jorge fue a Buenos Aires, allí nos conocimos y me citó frente a uno de los domicilios de Duchamp. Me pareció que ahí quedó sellada nuestra amistad y eso fue hace muchos años, pero lo cuento siempre porque lo que marca ese encuentro es que los dos estábamos tratando de pensar ese diálogo entre literatura y arte. Después de eso escribió muchos libros donde ese diálogo está presente, como los que acaba de describir. Así que bueno, gran alegría estar acá. Yo voy a tratar de no repetirme con lo que escribí en mi último libro, que se ocupa de estas cuestiones. En realidad se ocupa de lo que creo son las 2 grandes amenazas del mundo contemporáneo. Por un lado, la crisis ecológica y por otro, esto de lo que se ha hablado aquí bastante, que es una especie de duplicación algebraica del mundo, ¿no? En el mundo virtual. Pero como combinamos con Jordi, él terminó en esta especie de expansión de la inteligencia artificial hacia otras inteligencias y quería hablar un poco de eso. Voy a leer por deformación profesional y para aprovechar el tiempo, pero vamos a ver algunas imágenes porque en realidad, como en casi todos mis libros, trato de pensar con el arte. O sea, el arte me da a pensar y lo que pensé sobre estas cuestiones fue inspirado por algunas obras que se fueron agregando como una especie de imán. No, todavía no mostré nada. Bien. Entonces, en 1989, 6 meses antes de la caída del muro y la disolución del imperio tenebroso de la Stasi, la policía secreta de la RDA, Tim Berners-Lee daba los primeros pasos para la creación de Internet, una red informática virtual conocida desde entonces como la World Wide Web. Y aunque la promesa de un espacio abierto y democrático congregado en la esfera electrónica pública alentó lo que creo que es la última utopía del siglo, la ilusión se desvaneció muy pronto. En 2007 llegó la interfaz táctil. En 2000 vi en un slide aquí 2018 la inteligencia generativa, pero yo tenía anotado 2022. Y marchamos hacia la inteligencia artificial general, concentrada en unas pocas corporaciones tecnológicas que afianzan su poder con la alegre colaboración de sus usuarios. La red viró de la utopía a la distopía, según el propio Berners-Lee, en menos de 30 años. Basta un ejemplo para considerar ese argumento. Con un manejo eficiente de los perfiles algorítmicos, allanando la difusión de noticias falsas, Facebook, Twitter y ahora TikTok pueden incidir, por dar solo un ejemplo, en el resultado de las elecciones en cualquier nación del globo y trabar los resortes de la participación democrática. Sabíamos ya de la incidencia de las redes en el triunfo de Trump y Bolsonaro y sabemos, doy fe,
que se trata de uno de los principales resortes de la catástrofe Milei en Argentina. Hoy por hoy, el PDUM, una nueva fórmula estadística que especula, esa es la traducción de la fórmula, la probabilidad de destrucción, divide a los investigadores informáticos del Silicon Valley entre los más optimistas, que imaginan que hay solo entre un 10 y un 25% de probabilidades de que la inteligencia artificial represente una amenaza para la humanidad, y los más apocalípticos, para los que la cifra podría elevarse al 50%. Las últimas declaraciones de ex empleados de OpenAI y Google, que habrán leído en la prensa, ya deben haber variado estas estadísticas. Los nuevos logros de la inteligencia artificial, entre tanto, maravillan al mundo entero con sus asombrosos pases de magia. No precisamente por su capacidad de prevenir desastres naturales a través de un gemelo digital de la Tierra, eso existe, o mejorar la generación y evaluación de hipótesis científicas, sino sobre todo por un oráculo algorítmico, el ChatGPT, que hoy deja alelados a más de 100 millones de usuarios diarios, respondiendo toda clase de preguntas con impecable uso del lenguaje. Claro que hay fallos y alucinaciones, así se las llama, que un ejército de técnicos irá corrigiendo en nuevas versiones, pero aún así los resultados son muy sorprendentes. Para explicar el efecto engañosamente original de las respuestas, el escritor de ciencia ficción Ted Chiang las comparó con una copia borrosa de un JPG que en la compresión pierde parte de la información y crea la ilusión de que el chat entiende lo que responde. Embobados con la maravilla, más de 1.600 millones de personas visitaron el sitio OpenAI en junio pasado, una plataforma cuya misión, se dice allí en la plataforma, es asegurar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. La cantidad de energía, y de eso se habló hoy, y agua necesarias para sostener una sola conversación de 50 preguntas, las distorsiones que se suman con cada nueva respuesta y la conmoción en el mundo del trabajo, también se habló de eso hoy, llevan a presumir lo contrario. Pero eso no es todo. En términos más amplios, enfrentamos una transformación cultural, transformación de nuestra relación con el mundo y el lenguaje, un promptismo generalizado, como lo llama Eric Sadan, con ese arte de la nominación que tienen los franceses, que para todo encuentran un nombre, que lleva ya no a la... Pero el argumento es bien interesante, ya no a una simulación de la realidad, ni a una realidad aumentada, sino a una refabricación de lo real. En una capa se analiza la realidad, mientras en otra capa se moldea otra realidad. Sea como sea, la duplicación algebraica del mundo en una capa cifrada, que media nuestra relación con los hechos y las cosas, es un hecho incontestable en el siglo XXI. Resistir la actual mutación, dice con toda lógica el italiano Franco Bifo Berardi, es una tarea imposible e inútil. Y por lo tanto, el desafío de encontrar una alternativa a la integración ciega al poder de las redes es inevitable. Y como demuestran las obras que se exhiben en la muestra Ficciones Generativas, la inteligencia artificial y el mundo virtual abren muchas posibilidades a la experimentación del arte. Vimos en esas obras, o verán, que no solo es posible desviar el uso de los algoritmos hacia creaciones para las que no fueron instrumentados, que en esas obras se puede ironizar, parodiar el uso de los algoritmos,
Pero de hecho, confieso que las obras que más me convocan, y escribí un ensayo que se llama Lo que no vemos, lo que el arte ve, son aquellas que hacen ver el momento histórico en el que vivimos, dan a ver lo que de tan naturalizado en la vida digital ya no vemos, en la línea de, y ahora sí voy a mostrar unas imágenes, del artista y geógrafo y activista norteamericano Trevor Paglen. No me voy a detener en la descripción de las obras, porque si no, no va a alcanzar el tiempo, que trabaja precisamente con imágenes operacionales, es decir, imágenes producidas por máquinas para otras máquinas sin la intervención humana. Para Paglen, una de las grandes transformaciones de la historia de la imagen, tal vez la mayor desde la invención de la fotografía. Fotografió aquí a su amiga artista también, Hito Steyr, y luego sometió las imágenes a un software para ver cómo interpretaban esas imágenes. Pero también, Forensic Architecture, arquitectura forense, esa agencia que reconstruye hechos, privaciones de libertad, cuestiones ambientales en todo el mundo, y no me detengo porque pueden ver sus trabajos en la página de Forensic, todos allí, en una práctica que ellos llaman contraforense. Y, por supuesto, también en obras de ficción, como las de Jorge Carrión. Y aquí mismo la ficción real, Maniac, de Benjamin Labatut. No solo las obras que dan a ver habitan esa visión multidireccional por las cuales vemos y a la vez somos observados, sino también las que, como en el caso de Forensic Architecture, intentan, y esto me interesa particularmente, transformar las herramientas de dominación en herramientas de liberación, buscando puntos débiles, grietas, fallos. Pero también las que dan materialidad, y esto solo puede hacerlo el arte, a la especulación del futuro, ficciones sin reglas, sin centro, sin relato, como las de Pierre Huyghe, el artista francés, y esta es una obra muy reciente, que en toda su obra reciente intenta sacar al hombre de la escena y al artista, y como dice el propio Huyghe, hacen posible la experiencia de lo imposible y permiten observarnos desde fuera. Aquí esta obra muy reciente se llama Kamata y está ahora exhibida en una gran retrospectiva en Venecia. Fue filmada aquí en Chile, y por eso la elegí, en el desierto de Atacama, y es un film que se autofilma y se autoedita con robótica e inteligencia artificial para construir esta ficción que propone imaginar un tiempo en que la inteligencia artificial podrá examinar restos humanos, aquí restos reales de un minero del siglo pasado, como hoy investigamos los restos de un dinosaurio. Y aquí, frente al entusiasmo un poco desbocado, frente a las maravillas de la inteligencia, de la inteligencia generativa, quisiera detenerme un momento, porque hay una clara aquiescencia, una suerte de adaptación, producto de una doxa, no quedar a la saga del progreso, la modernización, a la que creo que deberíamos estar muy atentos, porque cuando se habla de cuestiones éticas, y de eso se habló hoy también en estos avances, en general la crítica se limita a los sesgos discriminatorios de raza, de género, etc. Pero para eso se implementan contrafuegos, etcétera, etcétera. Y limitarse a la crítica de los sesgos me parece que implica una especie de conformismo pseudocrítico, en la medida que lo que deberíamos realmente preocuparnos
es la figura humana sesgada con estos nuevos procesos. Pero frente a las amenazas más apremiantes que se ciernen sobre el planeta y la humanidad, en realidad convendría quizás empezar por reconsiderar nuestra definición de inteligencia y atender a la posibilidad de tender otras redes, que es lo que proponía Jorge. Invertimos mucho tiempo y energía en el desarrollo de la inteligencia artificial, que finalmente es un espejo degradado de nuestra propia mente por el momento, mientras que menospreciamos otras formas de inteligencia que no acuerdan con nuestra descripción estrecha y desdeñamos también los saberes no antropocéntricos de comprensión del mundo que otras culturas y otras cosmovisiones cultivan desde hace siglos. La investigación científica, de hecho, lleva años estudiando otras formas de conocimiento, adaptación al medio, sobrevivencia en medios hostiles del mundo animal y vegetal, como un camino próspero de lo que muchos especialistas llaman una coevolución multiespecie, en un mundo que podríamos llamar más que humano, y a la vez como un modelo bioinspirador para hacer del planeta un espacio común más sustentable. Aunque no dispongan de ningún órgano asimilable al cerebro, las plantas perciben el entorno con una sensibilidad superior a la de los animales, aprovechan los recursos disponibles y responden muy eficazmente a los estímulos ambientales. Como lo han descrito, y no me detengo en las citas, muchos neurobiólogos vegetales. Pero me detengo sí en la italiana Laura Tripaldi, en el recientemente traducido Mentes Paralelas, que propone ya desde la ciencia de los materiales y la nanotecnología abandonar la creencia en el monopolio de la inteligencia de los seres humanos y descubrirla en organismos invertebrados, plantas, hongos, que obligan a redefinirla con sus mentes horizontales y deslocalizadas, ya no en un cerebro. No piensan con un órgano específico, sino con todo el cuerpo e inclusive más allá del cuerpo. Tripaldi invita también a pensar en la interfaz, la región material en que dos sustancias diversas se encuentran para formar un estado nuevo, esto es, la materia como producto de una relación de doble dirección, con todas las metáforas y simbologías que ello trae. El tejido, la red y sobre todo la tela de araña. Aquí había otra imagen más detallada de la obra de Wig. De la tela de araña, pero también de un tipo específico de musgo que se ha investigado particularmente, y otros materiales inorgánicos son centrales en su argumento. No me detengo demasiado en las sorprendentes habilidades de las arañas, una especie considerada menor en la escala evolutiva, pero que sin embargo vive en el planeta desde hace 350 millones de años y ha resistido muchas extinciones, ni en las propiedades de la tela que secretan. Vamos a mirar una imagen de... cualidades únicas de esa seda, de la tela de araña. Hay 7 tipos diferentes de seda, pero digamos apenas de que se trata de uno de los modelos ejemplares de materiales inteligentes en la naturaleza que no solo pueden inspirar a la tecnología, sino también, y esto se ha investigado ya, crear nanocompuestos con que las arañas podrían tejer telas 10 veces aún más resistentes, un material biónico, digamos, con propiedades mucho mayores que las fibras sintéticas.
Pero la lección importante que ofrecen estos sistemas descentrados es que la inteligencia emerge de las relaciones. La salida del laberinto del progreso tecnológico y sus consecuencias, la catástrofe ecológica, concluye Trepaldi, es horizontal. De eso también se ha hablado aquí. La pregunta ya no es quizás cómo la humanidad puede transformar la naturaleza, una pregunta que nos hemos hecho durante varios siglos, sino cómo otros modelos naturales de inteligencia pueden transformar el futuro de la humanidad, empezando por Internet, que desde aquella red de redes global, abierta y democrática, se ha convertido en un monocultivo extractivo y frágil. Con algunas lecciones de la ecología es posible, de esto se habla hoy, la expresión en inglés es muy linda, pero la traducción es horrible, rewild la web, ¿no? Que sería resilvestrar, he escuchado, resilvestrar la web, creando espacios silvestres, biodiversos. ¿Cómo? Con financiamiento público para investigar la concentración del poder en Internet, alguna de las tareas que probablemente se proponga Núcleo, y construir infraestructura. Los sistemas no humanos descentrados, horizontales, pueden en ese sentido ser muy inspiradores. Nos sorprende entonces que estas redes de vidas alternativas inspiren también al arte contemporáneo. Tendidas con la inteligencia estructural de sus musas, las arañas, las redes son sin duda la llave maestra con que el argentino Tomás Saraceno ha conseguido conectar tecnología, naturaleza y arte en toda su obra, tramando hilos con una comunidad cada vez más nutrida. Esta es una muestra en Buenos Aires. Cada vez más nutridos, esta es una obra muy reciente, como ven, de colaboradores que alcanza a científicos del MIT, a la NASA, a músicos que componen junto con los sonidos que crean las arañas en una Arachnid Orchestra, adivinadores de Camerún, que suele decir Tomás Saraceno, creo más en las arañas de Camerún que en el chat GPT, y redes con comunidades indígenas del norte argentino que están luchando por proteger el agua de sus salares, y con sus vuelos libres de combustibles fósiles, su experimentación con materiales y con ciudades nubes. Vimos en una de las proyecciones una obra de sus ciudades nubes, y esto es lo importante, ha demostrado que la ecología de la tecnología no solo es necesaria, sino también posible. Claro ejemplo de lo que el filósofo chino Xu Hui, que también se nombró hoy, llama cosmotécnica. La obra de Saraceno aspira a una tecnología situada histórica, cosmológica y localmente. No quiere ampliar los límites del arte a expensas de la técnica, que es lo que venimos haciendo, sino alentar un diálogo mucho más ambicioso y prometedor. Hemos estado pensando desde la modernidad cómo los nuevos medios han cambiado los lenguajes del arte. Eso hemos estudiado en la historia del arte reciente, pero sus proyectos interdisciplinarios han planteado una pregunta mucho más importante y algunas respuestas inspiradoras. ¿Cómo puede la imaginación del arte transformar la tecnología? Y para terminar, estamos anudados con otras especies, escribe la bióloga y filósofa Donna Haraway en Cuando las especies se encuentran, moldeándonos unas a otras en capas de complejidad recíproca. Y quería mostrar
dos obras recientes, dos pinturas recientes del artista mexicano Gabriel Orozco, que figuran, a mi juicio, ese laboratorio vivo de inmersión en un mundo ya no centrado en el hombre, sino abierto a la convivencia con los otros. Porque fíjense que en esta obra, que se llama Vitruvius Amazónica, Orozco volvió al célebre Hombre de Vitruvio de Leonardo, como ustedes ya saben, símbolo inequívoco del antropocentrismo renacentista. ¿Y qué hizo? Conservó el cuadrado, el círculo y las proporciones perfectas de la figura humana, pero la entrelazó con las también perfectas nervaduras del embés de una hoja de Victoria amazónica, que ha sido bioinspiradora para la arquitectura, los arquitectos lo deben saber, y con más audacia aún, en su Vitruvius Nataraja le sobreimprimió un árbol frondoso y la figura danzante de Shiva Nataraja, una de las esculturas más populares del arte hindú, como una sinécdoque surreal del diálogo auspicioso de la cultura la cultura toda, Oriente y Occidente, con la naturaleza y el hombre con el entorno. Creo que estamos lejos de alcanzarlo, pero me parece que es una hermosa imagen para proyectar hacia el futuro, porque de acuerdo con la cosmología hindú, Shiva baila al ritmo del universo. Si se detiene, el universo termina, solo para recrearse una vez que se reanuda el baile. Bueno, dejo acá. Gracias, Natalia. Fascinante. Brillantes reflexiones. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Jorge. Nos han trazado caminos, ¿no? De pensar y repensarnos y repensar también justamente las distintas formas de inteligencia. Queremos abrir, ¿no? Abrir a preguntas, comentarios, para que realmente participen. Este es el espacio. Hola, una pregunta. Lo de Gabriel Orozco es una pintura que en el fondo se basa en... Es una pintura, es una serie de pinturas, pero es pintura. Antes de que llegue el apocalipsis, por favor. Nadie tiene preguntas, por favor. No me hagan preguntar a mí. Allá. Bueno, primero, muchas gracias. No estoy muy habituado a hablar así en público, entonces voy a tratar de ordenar un poco las ideas. Mencionó a Yuk Hui, que también publica en Caja Negra. Y han traducido hartos de su trabajo. Creo que es alguien que está influenciando bastante desde la filosofía de la tecnología, con ojos bastante renovadores. Pienso en fragmentar el futuro, en la idea de la recursividad, las como técnicas. Pero también está Paula Ricaurte sobre la colonización de los datos. Estoy pensando en cómo funciona el quizás situarnos en Latinoamérica con la influencia de gente como Yuk Hui, por supuesto, con la influencia desde la literatura que va apareciendo para poder reimaginar estos usos, hackear, como dice en campos electromagnéticos, y cuáles son las posibilidades quizás que existen desde las teorías de la descolonización, que llevan bastantes décadas, siglos, si es que queremos extrapolarlo,
para poder imaginar la inteligencia artificial desde la descolonización en un contexto planetario. Perdón por quizás una afirmación tan extremadamente grande, pero me gustaría poder salir de aquí quizás un poco más utópico de lo que uno normalmente entra. Yo sobre la parte de literatura, tú quizá sobre el tema que te interesa de anticolonial, yo creo que la literatura tiene dos grandes ventajas. Una, que la IA generativa produce muy buenas imágenes, buenos vídeos, música interesante, todavía no textos literarios, y hay un margen de trabajo y de ventaja, entre comillas. Y dos, sobre lo que dices de América Latina, el autor que mejor pensó Internet y que mejor pensó la generación aleatoria de textos, etcétera, fue un latinoamericano, fue Jorge Luis Borges. Graciela ha mencionado a Ted Chiang. Ted Chiang es el gran discípulo de Borges en la ciencia ficción del siglo XXI. De modo que yo iría más bien hacia el Borges del escritor argentino de la tradición. No hay límites nacionales. Toda tradición internacional, europea o no, le puede pertenecer a cualquier creador latinoamericano. Y en literatura eso es particularmente sencillo, insisto, porque la gran referencia no es Beckett, no es Nabokov, es Borges. Sí, está muy bien que subrayes la idea de cosmotécnica en el sentido de cómo se practica, y me parece que es una idea apropiada para pensar justamente, y por eso lo hice, en prácticas como la de Tomás Saraceno, que extiende sus redes hasta los salares de Jujuy y las comunidades indígenas. Y no me parece casual que, siendo un argentino que vive en Berlín, vuelve a Jujuy para atender esas redes y para llevar ese conocimiento y esa cosmovisión de las comunidades originarias y su defensa del agua. Con esto ha filmado películas que Jorge vio que lleva a Europa, digamos, hay una especie de camino de doble dirección, pero es esto lo que me parece que Jujuy quiere decir con una cosmotécnica situada, histórica, geográfica. Ahora bien, tu pregunta, el Silicon Valley está muy al norte y nosotros estamos muy al sur. ¿Qué quieren que les diga con un presidente que fue a sacarse las fotos con Sam Altman, con Zuckerberg, y dice que que ya está haciendo contratos para instrumentar la inteligencia artificial en la gestión de gobierno y en la educación? O sea, eso es precisamente lo que no debemos hacer desde América Latina, ¿no? Es el colonialismo absoluto, entregado al mercado y entregado a la monetización de todo. Pero como proponía en estas ideas de Rewild, Internet, creo que hay prácticas tal vez no demasiado radicales. Empezaría por, y de esto hablábamos hoy por la mañana en una clase a la que me invitó Wolf. Yo iría mucho más atrás. Y por azar releí un ensayo de Heidegger cuyo nombre cito en español, porque aunque Wolf me dijo varias veces cómo es el término en alemán, no lo puedo repetir, que es Serenidad. Es un ensayo muy conocido, que es muy transparente, por otro lado, porque es una conferencia, y creo que hay una fórmula a la cual podemos volver. Él estaba pensando en la era nuclear y en el riesgo de la bomba atómica, pero lo podemos leer hoy con exactamente el mismo grado de riesgo.
Y su propuesta era no alejarnos del pensamiento humano, estamos ahí al borde, y su respuesta era muy sencilla y muy hermosa. ¿Qué hacemos frente a la técnica? Hay un sí, pero también hay un no. Hay un sí, que es aceptar lo que la técnica trae de beneficioso para el ser humano, pero que no nos aparta del pensamiento humano. Ahí es la zona del no. Entre el sí y el no, combinando el sí y el no, se alcanza lo que Heidegger llama serenidad. A ese respecto, dos apuntes. Uno, Yuk Hui ha releído a Heidegger y es muy interesante cómo alguien que viene de China Sí. hace carrera académica, filosófica en Alemania y relee, se acaba de publicar La pregunta por la técnica en China, Claro. y relee también la tradición alemana. Y dos, en mi experiencia con los campos electromagnéticos, esta idea de lo salvaje o de lo asilvestrado también emergió, ¿no? Porque el GPT-2 es mucho más salvaje, mucho más loco, y además es muy precario, porque tú puedes trabajar con el GPT-2 en un servidor que vale 1.000 euros, ¿no? Pero es tuya, el entrenamiento es tuyo, el dataset es tuyo, y los resultados son más rudimentarios, pero más interesantes. El GPT-4, que no es el chat GPT-4, sino el GPT-4, escribe muy bien o redacta muy bien, pero tiene todos los controles de sesgos, de modo que tú le dices, escribe un cuento sobre un robot que mata a la humanidad, y el robot mata a la humanidad, pero después sobreviven 3 humanos, se reproducen, el robot pide perdón y al final siempre el último párrafo es fueron felices, ¿no? Entonces, Sí. para hacer literatura con GPT-4 lo primero que hay que hacer es borrar siempre el último párrafo, porque es cuando el cuento se vuelve poco interesante, ¿no? Entonces, claro, tienes que trabajar con un dataset como el DaVinci, que es un dataset corporativo, todos tus prompts entrenan a la corporación. Y de hecho, OpenAI ya ha cambiado este mensaje que mencionaba Graciela y ya no se define como una suerte de ONG, sino ya es un puro negocio en manos de Elon Musk y sus secuaces, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo de pronto ese otro lugar menos sofisticado, más humilde, más precario, etcétera, es mucho más interesante, porque es mucho más salvaje también que el lugar corporativo de máxima tecnología y de GPT-4. En este caso, el 5 ya llega el año que viene. Sí, y creo que lo que no deberíamos olvidar en ese borde que parecía, según un gráfico de hoy, que estamos próximos a alcanzar, es que eso que nos produce asombro, la respuesta del chat GPT como un lenguaje muy correcto, casi humano, me parece que no habría que olvidar que detrás de eso hay toneladas de información archivada que crece minuto a minuto, pero que eso es pasado, siempre. O sea, en el momento que trabaja la inteligencia artificial, eso es pasado. En cambio, el lenguaje humano es presente. Tenemos detrás una tradición, los libros que hemos leído, el lenguaje de nuestros padres, en fin. En este momento, lo que estoy diciendo, no sé cómo lo voy a decir, no sé qué palabra voy a elegir, no sé, depende de mi estado de ánimo, depende de mi memoria, pero lo actualizo en este momento. Esa creación del presente por el momento le está vedada a las máquinas. Yo dudo que esto suceda, pero sería una verdadera catástrofe porque me parece que, y para esto vale recordar a Valéry, que
que se lo está recordando mucho a propósito de estas cuestiones, que le preguntaron qué es la creatividad, o que en algún momento dice qué es la creatividad. La creatividad es elegir. Entonces me parece que ese es un don humano, no es probabilístico, no completa con lo que tiene atrás, crea. Entonces me parece que esa reflexión se olvida muy frecuentemente, se olvida porque hemos naturalizado todo, y realmente yo misma me deslumbro con cómo traducen las máquinas, ¿no? Y soy traductora. Los niveles de esto que decía hace un momento, parece que entiende, pero entonces tenemos que recordar todo el tiempo que no es así, y que no debemos perder esa posibilidad de elegir, ¿no? ¿Pregunta? No sé si respondimos Sí, la pregunta. me quería tomar de la palabra elegir y volver como al comienzo de Duchamp en Buenos Aires, como este personaje que es un gran elector, ¿no? Como su ready-made que como que escoge. Y la pregunta es, a propósito de algo que dijo Jorge, y también algo que tiene que ver con el tema del arte, que es el rol del editor o el rol del curador confrontado a la máquina, ¿no? O sea, tú dijiste, la máquina produce el texto en 5 segundos y luego hay que reconstituirlo, editarlo. En el caso de quien haya trabajado con Stable Diffusion o Midjourney, pasa un poco lo mismo. La máquina puede producir 1 millón de imágenes, muchas de ellas sin sentido. ¿Cómo ustedes ven la capacidad y la estética y el pensamiento estético sobre la intensificación de la necesidad de escoger, ¿no? Y cómo escogemos frente a esta máquina? Lo primero sería, ¿es una pregunta relevante? Y la segunda es como, ¿cuál es la estética que nos permite escoger los resultados de la máquina? Bueno, ahí, y hay un montón de cuestiones, ¿no? Es muy complejo. Para mí la pregunta inicial es, ¿tiene sentido que la máquina cree ese objeto cultural, ¿no? Yo no voy a escribir de momento, creo, más sobre inteligencia artificial, y hace ya un año que no escribo con Gemini, ni con Copilot, ni con ChatGPT, porque para mí no tiene sentido. O sea, este experimento me encantó, es lo más divertido que he hecho en mi vida con textos, fue súper gracioso y chistoso, pero no me soluciona ningún problema creativo, estético ni técnico, ¿no? Porque la magia tiene que ver con lo que decía Graciela, de escoger las palabras, y tú empiezas a escribir cualquier cosa y entre la idea que tenías, de la cual estás tú muy seguro, y el resultado siempre hay un abismo, porque en el teclear vas todo el tiempo improvisando y cambiando, nunca sabes cuál va a ser la siguiente palabra. Y aquí esa magia desaparece, ¿no? Y después el tema del remake o de la edición o del trabajo es muy interesante en términos de bricolaje, como decía Sebald, que es clave en la literatura, pero claro, no hay límites, ¿no? O sea, yo aquí en los campos electromagnéticos no añadí ninguna palabra. Las partes escritas por GPT-2 y GPT-3 son íntegras. Lo que hice fue minería, ¿no? Había 100 páginas, eliminé 80 y me quedé con 20, ¿no? Y las recompuse. Pero no hay límite en la edición, ¿no? De hecho, ayer hablábamos con Estudio San Martín sobre la Biblia que han creado y está muy editada, porque el GPT-4 no escribe tan bien como los humanos, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar hasta qué punto tiene sentido tú convertirte en editor de la máquina. Para mí, el sentido está en la traducción. En la traducción ya casi no tiene sentido teclear según qué tipo de textos o de libros, y ahí sí que tiene sentido editar, yo creo. Eso por un lado. Por otro lado, estética, hay en imagen dos grandes estéticas, ¿no? La estética que yo llamo surrealista, que tiene que ver con las formas blandas, con Refik Anadol, por ejemplo, que ha mencionado Wolf, y la tendencia imparable hacia el hiperrealismo,
¿no? Se está domesticando a la generación de imágenes para que sean cada vez más documentales, ¿no? Tanto en los campos electromagnéticos como hablando con artistas como Canek Zapata, por ejemplo, mexicano, lo interesante está en el error, está en el fallo del sistema. Y, por tanto, sería como encontrar un equilibrio entre el surrealismo y el hiperrealismo. Claro. En esa zona intermedia es donde ocurre lo que realmente yo creo que importa. Sí, primero quiero decir que no comparto que la máquina va a reemplazar a los traductores. ¿Yo he dicho eso? A ver, ¿quién opina que yo he dicho que la máquina va a reemplazar a los traductores? No, que lo hacen bien y no tiene sentido que lo hagamos. Pero no, lo hacen muy bien. Sobre todo la traducción más instrumental, funcional. Pero lo que entiendo por traducción literaria, y Marcelo Cohen, mi marido, fue uno de los grandes traductores de la lengua española, si alguien puede hacer su traducción, sus muchas traducciones, pero la traducción de El halcón peregrino, la obra de Baker, que tiene 200 especies de aves, en principio tendríamos que saber, y todo ese trabajo que hizo un traductor para ver en qué español traduce esas especies de aves que tienen en lugares diferentes. Todas las decisiones, como decía, no sé qué palabra voy a usar ahora, esas mismas preguntas tiene el traductor literario, ¿no? Por supuesto, documentos, olvídenlo. Todo lo que es institucional creo que va a pasar a ser traducido por las máquinas. En cuanto a eso, por un lado. Por otro lado, sí, estoy de acuerdo con Jorge que probablemente lo más interesante de lo que hacen las máquinas son las alucinaciones, y de hecho no traje esa obra de Paglen, pero tiene toda una serie de imágenes alimentadas, producidas a partir de alimentarlas con determinados archivos que generan unas imágenes verdaderamente surreales, y cuando las vi pensé, Man Ray dijo, cada época tiene su surrealismo, y dije, tal vez este es el surrealismo del mundo contemporáneo. Pero pensando en tu pregunta, en la edición, también me ocupé de una serie de artistas que llamé inadaptados digitales, que son los que trabajan precisamente con los fallos de la web, con las lacras, ¿no? Una obra de teatro que se llama Spam y crea a partir del spam, o de Rafael Spregelwood, o obras incluso literarias que piensan el buffering, ¿no? La pausa que a veces obligada nos trae la web, hay que esperar a que el circulito termine, crean a partir de ese tiempo, o crean con ese tipo de fallos, y me parece que en eso, como en el desvío, que sería la alucinación, o en el fallo, creo que hay como todo un campo más interesante que no deja de ser crítico, pero no es tecnófobo, ¿no? Un poco siguiendo aquello que dice Bifo Berardi, esto es una realidad, ¿qué hacemos con eso? Pero me parece que tal vez sea más interesante que trabajar por sobre lo que hace la máquina. Yo quisiera añadir una cosa vinculada con tu pregunta, que es sobre la figura del curador. Lo que ha ocurrido también es que se ha automatizado la prescripción cultural, y eso nos lleva a un campo muy peligroso en la nueva etapa de la IA generativa. Lo que decía Graciela del traductor, ¿no? Es muy importante que el traductor se vuelva editor, cada cual elija los textos, y que no se publique nada que no haya sido revisado palabra por palabra por un ser humano. Frank Pasquale, en las nuevas leyes de la robótica, habla de la esfera pública automatizada, que son los bots, ¿no? Que opinan y que contaminan la discusión pública.
estamos camino de una esfera estética automatizada, con la producción de imágenes y de textos sin control, ¿no? Y yo creo que es muy importante que los medios de comunicación y las plataformas entiendan que hay que revisar, editar todo lo que produce la IA, ¿no? Por ejemplo, Netflix con el subtitulado automático, alguien debería leer esos subtítulos antes de darlos por buenos y que estén con la película, ¿no? Claro. Y ese trabajo de editor y de controlador es de prescriptor también, y es un momento muy extraño en esa transición, porque probablemente van a empezarse a tomar decisiones de suprimir supervisión humana en ámbitos diversos, y eso nos lleva a un lugar ignoto y muy, muy peligroso. Y creo que vos lo sabés mejor que yo, pero no se está regulando ya en Europa ciertos usos que acaba de ser, ¿no? La semana pasada. Hace 3 días la Unión Europea empezó con la regulación, que tiene que ver con la primera mesa, con la idea de que siempre se regula tarde, ¿no? Pero claro, la suerte es que con la IA se ha acelerado la regulación a un nivel que no había ocurrido nunca, gracias al desastre de las redes sociales, ¿no? Zuckerberg dio explicaciones sobre Facebook 10 años después del desastre, digamos, y en cambio con la IA ya hay juicios en marcha solo 6 meses después de su irrupción. Sí, porque a pesar de que el arte contemporáneo trabaja con la copia y con la apropiación, y trajiste a Duchamp por eso, ¿qué hacemos con la apropiación salvaje de Dalí de las imágenes de otros, ¿no? No es lo mismo que Richard Price copiando la foto de Marlboro, es otra operación. Entonces yo creo que aquí la regulación va a llegar, porque si no es como entregar el botín. Bueno, en la era de la inteligencia artificial general, ¿no? La famosa AGI, quizás esa alguien que menciona Jorge, que edita, selecciona, etcétera, podría ser otra máquina, ¿no? ¿Queda tiempo para una última pregunta? Y ahí. Ya hay sistemas de autoprompt, ya hay redes que generan prompts a otras redes. Y no hablamos del desastre que crea todo esto, y los docentes aquí lo sabrán, en la educación, ¿no? Ya hay sistemas, ¿no?, para chequear. No sé si a ti te afecta mucho en España. No. Yo confío en mis alumnos, y por eso una exalumna va a hacer una pregunta. Hola, yo tengo como dudas en relación a el inicio del proceso creativo. Tengo como varias preguntas en relación a ese chispazo. Sí. A mí me preocupa ver, entendiendo que probablemente la mayoría de los artistas o de la creación, ya sea en la escritura, en el arte, incluso en el proceso creativo de un negocio, probablemente las personas van a seguir desarrollando sus propias ideas. Pero a mí me pasa ver hoy quizás un uso y abuso de las inteligencias artificiales en la chispa inicial, en el salto de salir del espacio de vacío como a la idea. Y en relación a eso, esta semana estaba leyendo un ensayo de Montaigne de la experiencia, en cómo él habla de que al final incluso la experiencia de alguna manera le ganaría a la razón, al conocimiento. Entonces, si nos saltamos esta experiencia de crear, de alguna manera, quizá en algún momento, volviendo a la distopía, podría como desaparecer esa chispa inicial de proceso creativo. Y desde ahí me preocupa un poco, o mi pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? Si ven mucho, a mí me pasa de repente incluso haciendo clase, uno ve profesores que ya no preparan las clases y le preguntan al ChatGPT, o tengo para actividades, por ejemplo, o para... tengo un bloqueo de escritura, entonces quizás, claro, yo voy a escribir mi novela, pero el principio se lo pregunto al chat, como que salgo de la inercia a través de esta ayuda. Entonces, ¿qué pasa también cuando no está esa ayuda, o si vamos a perder esa capacidad como creativa? Y también, incluso Jorge, en el rol de profesor, ¿cómo lo ven también desde la ética, desde la responsabilidad con los futuros escritores, con la humanidad, como de perder eso, como si se nos olvidara hacer fuego, por ejemplo, como desde el inicio?
Yo creo que efectivamente hay mucha gente que está creando el hábito de que los emails los delega, de que el inicio ¿En serio? de un texto lo delega. Ahí en España el 58% de los estudiantes de secundaria usan cada día el ChatGPT para sus tareas cotidianas, ¿no? Entonces ahí hay varios temas. Uno, evidentemente, tiene que ver con la libertad, ¿no? y con la opción individual, y ahí la pedagogía y la educación tiene que hacer que los jóvenes entiendan las consecuencias, los riesgos, etcétera, de ese tipo de hábitos. Pero en términos estrictamente creativos, yo sé de agencias de comunicación que usan el ChatGPT para generar 100 eslogans, y el reto inicial es, vale, vamos a crear esta campaña, no se puede usar ninguno de esos 100 eslogans. Empecemos con el 101. Está muy ¿no? bien. Después está el tema del prompt. Mi consejo siempre, cuando alguien usa Gemini o Copilot o ChatGPT, es no pedir un argumento, no pedir un rasgo de personaje, no pedir una trama, pedir mínimo 10. No acostumbrarte a la respuesta única. Para mí el gran cambio de paradigma ahora de Google a ChatGPT es de 100 links posibles a una respuesta. Entonces yo creo que es más interesante pedirle a la máquina directamente 5, 7, 15 opciones. Y tú tener que trabajar ya mentalmente en discriminar o en recombinar, en remezclar, y a partir de ahí trabajar. Pero siento una cabeza que se mueve así a mi lado y quiero darle la palabra a esa cabeza pensante. No, yo no empezaría por ahí de ninguna manera, pero entiendo lo que decís. No, pero otra vez, el camino intermedio sí y no, me parece, bueno, de hecho lo que dice Jorge es totalmente así. O sea, ya la carrera del futuro es el prompter, ¿no? Ya hay como una especialidad de prepararse para hacer las buenas preguntas, para que las respuestas no sean las esperables, para que sean lo más afinadas posible. No quiero imaginar que los escritores y los artistas van a empezar por ahí, pero sí me parece que en esta convivencia con lo que la web da, el surfeo por la web, que es una red, ¿no? Que es una red que tiene links, que uno puede elegir el camino, sí, me parece que es un camino bien interesante, como lo ha demostrado el arte y la literatura. No sé, estoy pensando en Trilogía de la Guerra de Agustín Fernández Mayo, para traer un escritor aquí en la Casa de España, que está prácticamente construida conectando relatos al modo de los hipervínculos y los links. O estoy pensando en un artista mexicano, Mario García Torres, que hace instalaciones muy narrativas de investigaciones, de historias muy particulares, y que él mismo dice que surfeando en la web va encontrando su camino. A mí misma creo que mis últimos ensayos no serían lo que son sin ese surfeo de la web. Pero ahí hay un camino de elección. No le estoy pidiendo a una máquina que me diga por dónde tengo que ir, ¿no? Ni quiero saber. O sea, respeto lo que vos decís, estoy de acuerdo que ese momento de la chispa, de volvemos a Valéry, quiero elegir. O sea, no quiero editar, quiero elegir. Gracias. Bueno, creo que esto ha sido una demostración de una imaginación literaria y imaginación crítica absoluta, ¿no? Para pensar los futuros, ¿no? Los futuros de la humanidad, pero también de las inteligencias artificiales, ¿no? En forma especulativa. Yo creo que eso es lo que nos queda, ¿no? Especular sobre lo que podría llegar a ser realidad, ¿no? Dentro de muy poco tiempo. Les quiero agradecer, un gran aplauso para Graciela y Jorge.